Shalom amigos, muy buenas noches, Laila Toble Kulam, bienvenidos una semana más, un año más, un mes más, con el estudio de la Sagrada Torah, con el estudio del Tanaj. Espero que todos hayan tenido un maravilloso Rosh Hashanah, que Hashem nos haya dado buenos juicios para todos durante este año, y también les Hashem que se termine de completar y de sellar ese buen decreto ahorita, este Shabbat, que es Yom Kippurim. Quiero contarles lo que estudié hace muchos años, que lo leí en los escritos del rabino Ramanillar, donde él dice que es muy bueno que Shabbat, que Yom Kippur caiga en Shabbat, ¿sí? Normalmente es prohibido ayunar en Shabbat, es prohibido totalmente ayunar en Shabbat, porque eso le daña el deleite al Shabbat. Y el profeta Isaías escribió, ¿no? Deleítate, si llamas al Shabbat una delicia. Entonces, claro. El hecho de ayunar es violar Shabbat. El hecho de no deleitarse con la comida en Shabbat eso está mal. Asimismo, aquí estamos hablando de que este Shabbat pues va a ser Yom Kippur, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos eso. Pero por otro lado, lo bueno y lo más profundo viene a ser que sabemos todos que existen 39 trabajos prohibidos en Shabbat, ¿no? Entonces hay 39 melajot que no se pueden hacer en Shabbat. Y una de ellas es escribir. Escribir es prohibido en Shabbat. Uno de los trabajos que se hicieron para construir el Mishkan en el desierto. ¿Listo? Ok, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero resulta que en Yom Kippur, Hashem está firmando, sellando el decreto que nos dio desde Rosh Hashanah. Todos estos 10 días los puede cambiar. Pero llega el día Yom Kippur y ahí ya queda totalmente sellado y firmado. Eso significa que Hashem también respeta el Shabbat. Aunque Él es el creador del universo, Él no nos va a dar ejemplo de violar Shabbat para que hagamos nosotros lo mismo también. Salvo, dice el Alajá, si hay pikuach nefesh, o sea, un riesgo de muerte, o sea, para salvar una vida, es permitido en Shabbat violar alguna de las melajot prohibidas. En este caso, si Hashem mismo va a firmar un decreto en Shabbat, es porque va a salvar vidas. Y eso augura para todos nosotros que va a ser un año maravilloso, porque Hashem va a firmar en Shabbat, violando el Shabbat, por Pikuach Nefesh, por salvar una vida. Entonces, que Hashem, bendito su nombre, nos decrete a todos, nos haya decretado ya cosas buenas y simplemente este Shabbat las deje firmadas y aprobadas para que todo este 5785, Hashem, tengamos todos alegría, salud, sustento amplio, mucho estudio de la Torah sobre todo. ¿Listo? Ahora dicho eso, vamos a iniciar nuestra Hashem, dedicando para la Refuah Shelema de mi padre Jorge Gutiérrez Díaz, hijo de Lucía. Hashem le dé Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Daguf, junto con todos los miembros de Am Israel. Y comenzamos en el capítulo 22. Hoy vamos a cerrar un libro. Bueno, empezamos a cerrarlo porque no creo que nos alcanza hoy para terminar todo el capítulo. Este es el último capítulo de Melahim Aleph, capítulo Kaf Bet, capítulo 22 de Primera de Reyes. Y el contexto en el que estamos tiene que ver con que en el capítulo anterior finalizamos con el profeta Eliyahu diciéndole a Ahab que no le iba a ir muy bien porque él le perdonó la vida a el rey de Asiria, y por lo tanto, como Hashem se lo puso en bandeja de plata y no lo aprovechó, pues Hashem está muy enojado y le decreta que todos en su casa van a ser eliminados, debido a que prefirió hacerse amigo y cobrar impuestos de Asiria y no exterminarlo como Hashem se lo había puesto en bandeja de plata. Ahora bien, nos empieza este capítulo diciendo lo siguiente. Por 3 años continuaron morando sin que hubiera guerra entre Siria e Israel. Y al tercer año aconteció que Jehoshaphat, el rey de Yehuda, procedió a bajar a donde el rey de Israel. Entonces el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿realmente saben ustedes que Ramón nos pertenece? No obstante, titubeamos en cuanto a tomarla de la mano del rey de Siria. Y pasó a decir a Jehoshaphat, ¿quieres ir conmigo al combate en Ramón Gilead?
Ante esto, Jehoshaphat dijo al rey de Israel, yo soy lo mismo que tú. Mi pueblo es lo mismo que tu pueblo, mis caballos son lo mismo que tus caballos. Sin embargo, Jehoshaphat pasó a decirle al rey de Israel, inquiere por favor en primer lugar por la palabra de Hashem. De modo que el rey de Israel juntó a los profetas como 400 hombres. Tremendo. Había ya hartos profetas. El incidente en el Monte Carmel, que apenas era solo Eliyahu contra todos los de Baal y todos los de Asherah, y sabíamos que habían por ahí escondidos 100 profetas, era todo lo que había, 50 en una cueva y 50 en otra. Ahora acá nos está diciendo que profetas que tenían esa nebuá, ese espíritu de profecía dado desde el cielo, habían 400. Tremendo, ¿no? Y les dijo, les consultó el rey Acab, voy contra Ramot Gilead en guerra o me guardo hacerlo? ¿Sí? Esa fue la pregunta que hizo el rey. Y ellos empezaron a decir, sube y Hashem la dará en la mano del rey. Pero Jehoshaphat dijo, no hay aquí un profeta de Hashem, otro más. Entonces inquiramos también por medio de él. Ante esto el rey de Israel dijo a Jehoshaphat, todavía hay un hombre por medio de quien inquirir de Hashem, pero yo mismo ciertamente lo odio, porque no profetiza cosas buenas respecto a mí, sino malas. Se llama Mijaía, hijo de Imla. Sin embargo, Jehoshaphat dijo, no diga al rey semejante cosa. Entonces, vamos a analizar aquí un poquito, ¿cierto? Nos está diciendo, entonces el contexto, otra vez, 3 años pasaron desde lo de el incidente que tuvo con el rey de Asiria. ¿Qué pasó? Dice Rashi, durante esos 3 años, ¿cierto? Ahab se dedicó a estudiar la Torá. Todos los augurios que le dio, todas las profecías más bien que le dio Eliyahu a Naví, de que no iba a terminar bien y todos en su casa iban a morir, lo hizo despertar en Teshuvá. De eso hablamos hace una semana, el poder de la Teshuvá. Estamos en estos 10 días de Teshuvá. Importante, todavía tenemos opciones hasta Yom Kippur de mejorar los decretos, ¿cierto? Ok. Entonces esos 3 años, dice Rashi, Ahab se dedicó al estudio de la Torah y por eso no le vino ni un solo problema. ¿Sí? Por eso saltamos y la Torah pasó de un versículo a otro 3 años, en un momentico. No hubo problemas, todo fue genial, todo marchó como debía marchar. Algo parecido tenemos en la Torah, ¿no? No sé si han dado cuenta, y si no estoy mal es en la parashá Shelach Leja o Bealoteja, tal vez, una de las dos, que hay 38 años perdidos en la Torá. Todo el contexto de lo de los espías que fueron a buscar la tierra prometida, que fueron 12 y solo Yehoshua y Caleb no entraron al consejo de los otros 10. Eso pasó en el segundo año después de haber salido de Mizraim. Y pum, de un momento a otro nos salta a la muerte de Miriam. Es decir, que hay 38 años que no están documentados de la Torá de qué hizo a Israel en el desierto. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que he estudiado de Jajamín es que esos 38 años Israel vivió de manera perfecta delante de Hashem. Todo el mundo se dedicó a estudiar la Torá, a hacer buenas obras, a amar al prójimo, a cumplir las misbot, a enseñar a otros. No habían problemas de ninguna índole, entonces no había necesidad de dejar ninguna documentación de nada. ¿Sí? Porque es como debemos vivir, es lo correcto. Entonces aquí vemos algo muy parecido. Ahab, 3 años, se dedicó a estudiar la Torá, hizo una teshuva sincera y por eso, pues, no le vinieron problemas esos 3 años. Pero un decreto es un decreto. Y Hashem, aunque modificó parte de la profecía, dejando que los males vinieran en los días de sus hijos, aún así le faltaba todavía pagar con su propia vida al rey Ahab. ¿Sí? Ok, entonces aquí aparece en escena otro rey, que es el rey Jehoshaphat. ¿Sí? El rey Jehoshaphat era el rey de Yehudá. Recordémonos que arriba en el norte habían 10 tribus y el rey de ellos era Ahab. Pero abajo en el sur había 2 tribus, Yehudá y Benjamín, y el rey era Jehoshaphat. Él descendía por sangre de David Amelech directamente. Siempre en el trono de Yehudá se sentó solo reyes descendientes del rey David. ¿Sí? Ahora bien, hay algo muy interesante que dijo acá el versículo, ¿no? Dijo, Jehoshaphat procedió a bajar a donde estaba el rey de Israel. Tremendo. ¿Eso qué significa, no? Si estamos diciendo que uno está en el norte y otro en el sur, ¿por qué nos dice que este bajó a donde este? La explicación
es que Jehoshaphat reinaba desde la ciudad de Jerusalén, y esa es la ciudad más alta de toda la tierra, más alta en santidad, puede que no sea lo más alto en nivel del mar, ¿cierto? Aunque está en una montaña, no es tampoco una montaña enorme, pero cuando se refiere a que es el sitio más elevado del cosmos completo es porque allí estuvo la casa de Hashem, Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, al decir que él baja hacia Samaria, está diciendo que descendió de estar en el nivel más alto de Kedushá, ahí donde estaba el rey de Israel. Sí, pero esas visitas eran muy comunes. Hay unos reyes que se odiaban, pero habían otros que vivían pacíficamente. Aquí en este caso sabemos que Acab era consuegro de Jehoshaphat. Ya estudiamos que un hijo de Jehoshaphat se casó con una hija de Acab, ¿cierto? Eso lo estudiamos hace una semana. Ahora bien, nos dice entonces que Jehoshaphat le dice, bueno, usted quiere hacer la guerra, quiere recuperar territorio de Israel, eso me parece a mí genial, yo estoy dispuesto a ayudarlo también, pero necesitamos consultar a Hashem si eso está bien. Sí, ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Uno sí iba a la guerra sin preguntar. El otro dijo, no, un momentico, vamos a preguntar si se puede hacer la guerra. Antes estudiamos que precisamente desde que se instituyeron los reyes en Israel, eso era una cadena, ¿no? Preguntaba el rey, perdón, el Cohen preguntaba a través del Urim Betumim. Hashem respondía si se podía ir a la guerra, ¿cierto? Pero para que llegara ese momento de consultar a Hashem, el rey había puesto la propuesta al Sanedrín, el Sanedrín se había reunido y lo había discutido, para que ahí sí el Cohen consultara el Urim Betumim y Hashem respondiera si se pudiera ir a la guerra o no. ¿Sí? Todo tiene un conducto regular. Y eso es lo que seguía haciendo todavía Jehoshaphat. Se nota que era un justo hijo de un justo. Seguía el linaje de David limpio, kasher. Jehoshaphat fue un muy buen rey de Israel. De Yehuda, perdón. Ok, entonces dice, no, consultemos. Y nos aparecen entonces 400 profetas que todos decían lo mismo. ¿Sí? Y aquí tenemos que hacer un llamado en Musar para todos, para todos. ¿Sí? Muchas veces no significa que aunque todo el mundo esté de acuerdo, estén bien las cosas, ¿sí? No significa que estén bien las cosas. ¿Por qué? Porque dice así Rashi en su comentario. Jehoshaphat conocía por la tradición, la Torah oral, que dos profetas no tienen el mismo estilo para profetizar, ¿sí? Por eso le pareció muy raro que 400 profetas estuvieran de acuerdo y le dijeran al rey de Israel, sí, puedes ir a la guerra, sal y pelea contra ellos, ¿cierto? Entonces, Jehoshaphat dijo, pero ¿por qué todos están diciendo exactamente las mismas palabras tal cual? ¿Sí? Así empezó él a detectar que no estaba bien, pero para no hacer una acusación frente a su señor, hacia los profetas, dijo, no existe por ahí otro profeta al que podamos también consultar, que sea un hombre de Hashem, un hombre que sea más consagrado que ellos. Pues ahí aparece y dice el rey Acab, sí existe uno, pero no me gustan sus profecías porque siempre me profetiza cosas malas. Se llamaba Mijayahu, Micaías, está escrito así en las traducciones, ¿sí? Entonces, de esto estudiamos también hace algunas semanas. Por ejemplo, aunque Eliyahu y Elisha eran maestro y alumno, uno fue diferentísimo al otro. Eliyahu era solo rigor, pero Elisha era más de bondad. Ejemplo, eso es para poner un ejemplo nada más en cuanto a la Nebuá. Entonces sobre esto dice la Gemara, miren lo que dice Masejet Sanedrin, página 89a, nos enseña. Ahab le dice a Jehoshaphat que esos son los profetas de Hashem, pero él responde que la tradición, esta es otra versión, la tradición recibida desde David por línea paterna es que si bien varios profetas pueden recibir, ¿sí? Profecía de un mismo asunto, jamás dos de ellos hablan en el mismo estilo. Jamás, jamás. No pueden haber dos hablando igual. Porque si hablan igual, están mintiendo. Esa fue la forma de detectar que eran falsos profetas. ¿Sí? Entonces, miren, muchachos, cuando tenemos a todo el mundo de acuerdo, a todo el mundo feliz, a todo el mundo contento con, no sé, ser del sistema o agachar la cabeza o no a cuestionarse, no indagar, hay algo mal ahí. ¿Sí? De fondo,
Yo, por ejemplo, llevo años peleando con la halajá, ¿sí? A mí no me parece bien que la halajá sea distinta en el mundo y todo el mundo no le parece no importarle, porque yo le pregunto a gente con conocimiento medio, a rabinos, y les digo, pero ¿por qué esto así? Porque la ley hay que adaptarla a las circunstancias de vida, al país de uno no, y entonces todos están de acuerdo que la doctora se observe en todo el mundo de formas diferentes, ¿sí? A mí eso no me parece, y cada vez encuentro en el Tanaj más pruebas que dicen, Israel, usted tiene razón, no puede ser que el judaísmo sea uno acá y otro en China, no, somos un solo pueblo, estemos donde estemos, ¿sí? Entonces, basado en ese orden de ideas, si todo el mundo está de acuerdo es porque algo está mal, porque donde todo el mundo está de acuerdo, no queda nada bueno. La primera vez que todo el mundo se puso de acuerdo, ¿qué pasó? En la Torá. La Torre de Babel tocó partir el mundo en idiomas, porque se pusieron de acuerdo y eso estaba en contra de Hashem. Aquí vemos 400 hombres que están de acuerdo y no es porque no están transmitiendo un mensaje de Hashem. ¿Sí? Vamos a escuchar a Camila. Sigue, Camila, por favor. No, no te Shalom, escuchamos, Camila. buenas noches. Shalom, buenas noches para todos. Buenas noches. Pues de lo que tú compartías, pues si yo me he puesto a analizar al mundo en general y me doy de cuenta que como tú dices, en este mundo dicen haber muchos profetas, pero todos dicen lo mismo. Todos profetizan lo mismo para, ay, que viene pronto, bueno, ahorita con lo que está pasando con Israel, todos sabemos que pues la llegada del Mashiach está cerca, pero la gente del común dice, no, es que ya viene el anticristo, el anticristo, y todos los profetizan lo mismo, que las profecías, ¿sí me entiendes? O sea, lo mismo que tú estás enseñando hoy es lo que se ve actualmente de los profetas falsos que hay actualmente en el mundo. Muy bien. Sí, total, estoy de acuerdo. Sí, Y algo que también he visto es que pues yo también últimamente pues me he dado cuenta que lo que Hashem puso en su Torah, actualmente muchas personas lo cambian mucho para el modo de vivir, hasta en el judaísmo. Uno ve muchas vertientes, o sea, ahora que este último año Baruch Hashem me ha permitido dedicarme más a estudiar y a ver más a fondo, hay muchas vertientes donde siento que lo confunden a uno, porque uno, bueno, si eso lo hacen así, pero otro lo hace así, y todos dicen, bueno, está bien, así le dicen a uno, todo el mundo piensa diferente, pero uno dice, pero si Hashem impuso algo en su Torah, le dio leyes a Moshe, que las impartió al pueblo de Israel, entonces, ¿por qué si las cambian o se modernizan, está bien? Para mí es confuso porque pues yo llevo un poco, corto tiempo en esto, no es mucho, soy un bebé creciendo en esto, pero cuando decidí tomar la decisión de comenzar a investigar, a leer y todo eso, entonces es muy confuso. Entonces yo creo que lo que más le da la luz de la realidad a uno es como el alma que tenemos por dentro y siempre nos hace sentir que está bien y que está mal. Creo que siempre me doy cuenta de eso. El alma de uno le hace sentir, no, puede que le esté enseñando a alguien sabio, pero no sé, hay algo. Entonces me he dado cuenta de eso, que el alma de uno como que lo guía, como que eso que hay más allá lo está guiando a uno constantemente para poder aprender bien. muy bien. Bueno, me gusta ese comentario. De todas formas, una vez, yo estudié mucho ese tema, ¿sí? La halajá la puede legislar solo un Sanedrín, y pues eso no existe hace 2000 y pico de años. Entonces, toda la halajá que se basa de ahí para acá ha sido gente que ha dicho, no, es que yo opino que es así, mi comunidad le va a hacer así, y eso no creo que esté bien, no tiene sustento delante de Hashem que esté bien. Ya sacarán cosas de la Kabbalah o del Musar, lo que quieran, pero de la Torah no van a sacar nunca esa convicción, ¿no? Una vez hablé de este tema con mi padre no es judío, nunca ha leído un libro judío, pero él me dijo, si Hashem es llamado Sebaot, de los ejércitos, un ejército no tiene una orden dada por el general, modificada por el coronel, cambiada por el mayor, luego modificada por el teniente para que al final el soldado haga cualquier cosa. No, señor, es una sola orden
sin interrupciones, sin vertientes, sin cambiar, ¿sí? Y lamentablemente, pues eso es así. Miren cómo está el mundo, que les quiero hacer una reflexión para que ustedes se sientan orgullosos de estudiar el Tanaj, ¿sí? Se van a sentir orgullosos. A donde ustedes vayan, a cualquier comunidad judía, o a donde cualquier judío, no tiene que ser una comunidad, que estudian en esa casa o que estudian en esa sinagoga. Alajá. ¿Qué es la alajá? Son órdenes, ¿sí? ¿Eso qué significa? La gente quiere que le digan qué hacer. La gente quiere que le digan, haga esto, y ir a obedecer, como borregos. Pero ninguno se pone a poner, espere un momentico, vamos a analizar el por qué hay que hacer eso así como usted me quiere decir que yo lo haga. En ninguna parte del mundo estudian secretos del universo y de la creación y de Israel, o por lo menos no creo que abiertamente, como tratamos de hacerlo en este pequeño grupo de estudio. Aquí somos 10, 12, 15, a veces 20, pero que tenemos el Tanaj y profundizamos en sus letras. Y eso sí nos lleva a entender cosas de la vida del mundo real, del mundo actual, del mundo anterior y del mundo que vendrá. Secretos del universo. Pero usted siéntese en un lado y dígale, vamos a estudiar el Tanaj a un judío. O dígale, vamos a estudiar la Alajá. No, la Alajá, la Alajá. Porque es mejor que me digan qué hacer y cómo obedecer. Los muchachos, ¿sí? Una invitación, dije que es musar, yo me incluyo allí. El mundo anda mal y es porque todos nos volvimos borregos. Hay que despertar del letargo. Ese sonido del shofar sí que le ayuda a uno. Ah, precioso el sonido del shofar. Sonido del shofar. En Rosh Hashanah que Hashem nos haya un shofar kasher, con un toque a kasher, ¿sí? Un toque a que tenga hijos por lo menos y haya cumplido la primera misbah para que le haga cumplir el resto de una misbah. Si no, pues ahí vienen esos fallos. No se puede poner a un peladito soltero a tocar el shofar. Qué vergüenza delante de Hashem algo que pase así, ¿no? Tristemente, así no debe ser. Ok, entonces, seguimos. Dice Jehoshaphat, aunque puede venir la profecía, un mismo tema, a dos profetas distintos, ellos dos jamás le van a explicar la profecía igual a otra persona. Por lo tanto, si acá tenemos 400 hablando las mismas palabras, es porque es mentira. Esto es mentira, esto no está bien. Jehoshaphat sí lo detectó. Ok, entonces dice, ajá, es que está ese tal Mijaía, pero él me profetiza solo cosas malas. ¿A qué se refiere? Eso fue con lo que cerramos hace una semana, ¿no? Se está refiriendo, perdón, hace 2 semanas, en el capítulo 20, 42, dice que el profeta le dijo, por razón de que has dejado salir de tu mano al hombre que me ha dado por entero que ha sido dado por entero para la destrucción, tu alma tendrá que tomar el lugar de su alma y tu pueblo el lugar de su pueblo. Y entonces solo de Israel procedió a irse a su casa, sombrío, decaído, y llegó a Shomrom. La profecía fue de él, diciéndole que se le decretó muerte por haber perdonado la vida del rey de Siria. Entonces él tiene en su memoria que ese profeta no le ha profetizado cosas buenas y por eso le tiene rabia, le tiene tirria. Sigue diciendo el Tanaj. Por consiguiente, el rey de Israel llamó a cierto oficial de la corte y dijo, trae pronto a Mijaía, hijo de Imla. Ahora bien, el rey de Israel y Jehoshaphat, rey de Yehuda, estaban sentados cada cual en su trono en vestidos de vestir, en la era, a la entrada de la puerta de Shomrom, y todos los profetas estaban actuando como profetas delante de ellos. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se hizo unos cuernos de hierro y dijo, esto es lo que ha dicho Hashem, con estos empujarás a los sirios hasta exterminarlos. Y todos los demás profetas estaban profetizando de la misma manera, diciendo, sube a Ramot Gilead y logra éxito, y Hashem ciertamente la dará en la mano del rey. Y entonces, todos diciendo lo mismo, ¿cierto? Muy importante resaltar algo que dice que estaban sentados en la era, en la puerta de la ciudad, ¿cierto? Para contextualizar, en las ciudades anteriores en Israel, en las puertas de la ciudad, porque la mayoría tenían murallas, ¿cierto? Entonces, se sentaban allí los jueces de esa ciudad y ahí es donde impartían la justicia. ¿Por qué se hacían en la puerta? Porque ahí se controla quién entra y quién sale. Entonces, si por decir algo, se le decretó a alguien cárcel o se le decretó a alguien muerte o una multa, esa persona no se podía volar de la ciudad porque los jueces lo iban a ver saliendo. El Sanedrín o un pequeño Sanedrín.
¿sí? O un Beidín, bueno, ok. Pero se sentaban a la puerta de la ciudad. Por eso nos dice acá que se sentaron el rey de Israel en su trono, el rey de Judá en su trono, y también todos los profetas en la puerta de la ciudad. Por eso se hace así, ¿no? Se hacían siempre, dice la Gemara en Julín, página 5a, en forma circular o semicircular, para hacerlo como una muestra de amistad, ¿sí? Para que todos los jueces se vieran unos con otros, pudieran verse la cara todos unos con otros. Esto también nos enseña, dice el tratado Orayot en el Talmud Yerushalmi, que para todos los efectos, un rey de Israel y un rey de Yehudá son ambos iguales, ninguno es más importante que el otro, ninguno es mayor que el otro. Lo diríamos de este pasuk donde dice que cada uno se sentó en su trono. No había un trono más alto que el otro, ni uno más bonito que el otro, sino simplemente habían un par de cientos y cada uno se sentó porque ambos tienen igual nivel de importancia. Ambos son ungidos por Hashem o por los profetas de Hashem. Entonces ninguno estaba por encima del otro, si bien normalmente el de Yehuda estaba espiritualmente mucho más cercano a Hashem, pero en honores era exactamente igual que el rey de Israel. Muy bien, y dice el Midrash Tanhuma, cuando era el Sanedrín el que se reunía en semicírculo, ¿sí? Como una U, llámalo, y al frente habían dos escribas para redactar todo el testimonio de lo que hablaron allí. O sea, parecía una U con diéresis, más o menos. Muy bien, y ahora nos dice el libro del Jaim, que aquí se apodera de todos un espíritu de engaño autorizado por Hashem, ¿cierto? A fin de que Ahab tuviera una poderosa seducción que lo llevara a la guerra y no se retirara de ella, ¿sí? A veces pasa eso, muchachos. A veces tomamos consejos, ¿sí? Puede que no sean de una persona anciana que tiene experiencia, o de una persona sabia, o de un sabio de la Torah que normalmente combina las dos, ¿cierto? Y tomamos consejo en un lado, en otro lado, y todos los consejos nos dicen lo mismo. Cuando todos los consejos nos den lo mismo, algo no está bien. No estoy viendo algo. Digamos más consejos, que cuando alguien nos da una perspectiva diferente sobre un tema, tenemos después una mejor perspectiva para decir, ¿sí? Eso es importante. Son llamados de Musar. Y ahora miren lo que nos dice el Tanaj. El mensajero que había ido a llamar a Mijaía le habló diciendo, mira esto, las palabras de los profetas son a una de bien para el rey. Deja que tu palabra, por favor, llegue a ser como la palabra de ellos y tienes que hablar el bien. Ya le advirtieron. Te va a ir, le van a pedir una profecía, pero todos los demás están diciendo esto. Así que mal favor y va y dice exactamente lo mismo que ellos están diciendo. Entonces Mijaía dijo, tan ciertamente como que Hashem vive, lo que Hashem me diga, eso es lo que hablaré. ¿Sí? Yo no voy a inventarme nada. Entonces entró donde el rey y el rey procedió a decirle, Mijaía, ¿vamos a Ramot Gilead en guerra o nos guardamos de hacerlo? Al instante le dijo, sube y logra éxito y Hashem ciertamente la dará en la mano del rey. Ante esto el rey le dijo, ¿cuántas veces van que te pongo bajo juramento de que no me hables nada sino la verdad en el nombre de Hashem? Que aquí lo hizo jurar por el nombre de Hashem. Y como ya fue por el nombre de Hashem, entonces le respondió, versículo 17, ciertamente veo a todos los israelitas esparcidos por las montañas como ovejas que no tienen pastor. Hashem pasó a decir, estos no tienen amos, que se vuelvan cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel dijo a Jehoshaphat, no te dije, él no profetizará acerca de mí cosas buenas, sino malas. Y él pasó a decir, por lo tanto oye la palabra de Hashem. Ciertamente veo a Hashem sentado sobre su trono y a todo el ejército de los cielos de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Uy, es tremendo. Aquí vienen los secretos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Y Hashem procedió a decir, ¿quién engañará a Jaf para que suba y caiga en Ramot Gilead? Y este empezó a decir así, mientras que aquel empezó a decir asá. Finalmente salió un espíritu y se paró delante de Hashem y le dijo, yo mismo lo engañaré. Ante esto Hashem le dijo, ¿de qué manera? A esto le dijo él, saldré y ciertamente llegará a ser un espíritu engañoso en la boca de todos sus profetas. De modo que él dijo, lo engañarás y lo que es más, saldrás ganador. Sal y hazlo así.
Y ahora sucede que Hashem ha puesto un espíritu engañoso en la boca de todos estos profetas tuyos, pero Hashem mismo ha hablado calamidad tocante a ti. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a analizar algunas cosas de todo eso que nos está diciendo el Tanaj. ¿Listo? Entonces lo primero es, ¿no? Ahí vimos que Mijayahu llega al palacio, sigue el guión, dice, sí, salgan a la guerra, tranquilos, todo bien, no va a pasar nada, que seguramente Hashem les dará la victoria. Hay muy importante es que no está hablando de Hashem, sino que él estaba dando una bendición para que tuvieran éxito en la guerra. Si bien dijo, seguramente Hashem les dará la victoria, está expresando más un deseo propio que no una profecía. Pero cuando llega y ya se involucra el nombre de Hashem y le dice, no se tiene que jurarme por Hashem, que me va a decir solo la verdad. Entonces, ahí sí viene el inconveniente, y es que Mijayahu ya no puede ocultar la profecía de lo que está diciendo, de lo que le reveló Hashem. Entonces, le dice, bueno, entonces yo veo a Israel en el monte y todos dispersados sin pastor, mejor que cada uno se devuelva a su casa. ¿Por qué? Porque Hashem estaba sentado con ángeles a su derecha, ángeles a su izquierda, y dijo, ¿de qué manera hago salir a Jab a la guerra? Y un espíritu dijo, yo hoy seré boca de engaño en mano de todos los profetas, y dijo, vaya, usted lo va a lograr, y lo va a llevar a la guerra, y así se va a acabar a Jab. Entonces Jab aquí está furioso, ¿cierto? Está furioso. Sobre esto nos enseña el libro de la Akedat Yitzhak. Dice, aprendemos lo complejo de interpretar una profecía que envía la lógica superior del Todopoderoso, ¿sí? Porque incluso dos grandes como Natán y Shmuel son ejemplo de mentes engañadas, ¿sí? O sea, una profecía es muy difícil poder encontrar su verdadera interpretación. Estoy estudiando en este momento el libro de Isaías en lo personal. Y normalmente yo podía en una semana, después de muchas horas de estudio, estudiar un capítulo entero del Tanaj. Ahora no puedo hacerlo así. Ahora estudiar un capítulo entero me está llevando un mes. Está tremendo porque Isaías ya es un nivel superior de profecía. Y es tremendo porque lo que está escrito en Isaías ya pasó, está pasando o no ha pasado. O viceversa, las tres. Ya pasó, está pasando y volverá a pasar. ¿Sí? Y eso es tremendo. Entonces, poder dar una correcta interpretación a las profecías es muy, 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 muy difícil. Y aquí el libro de la que dice, nos dice, miren el ejemplo. Tenemos a Shmuel, profeta Shmuel, grande comparado a Moshe Rabbeinu, ni más ni menos, en el Teilín 99, ¿cierto? Está comparado a Moshe y Aarón. Uf, o sea que era enorme. ¿Y qué pasó con él? Cuando llegó el momento de ungir al rey de Israel, pensó que era Eliab, el hermano mayor de David. Y Hashem le dijo, no, señor, usted está viendo con los ojos, usted está viendo el porte de la persona y usted tiene que ver es el corazón, tiene que ver son las midot. Entonces está escogiendo como rey de Israel al que no es, ese no es, ese no es el que usted va a ungir, ¿sí? Entonces, aún Shmuel no interpretó correctamente en una profecía. Y luego, Natán, porque Natán inicialmente aprueba la construcción del Bet HaMikdash. Cuando David le dice, voy a empezar a hacer una casa para Hashem. Y Natán le dice, sí, señor, está bien, hágalo, seguramente Hashem lo va a bendecir. Usted es el rey de Israel, usted es muy grande. Pero esa misma noche Hashem tiene que revelársele al profeta Natán y decirle, no, señor, tienes que ir allá y decirle a David que él no está autorizado porque sus manos están llenas de sangre, sino que un hijo que saldrá a los lomos de él será el que construirá la casa para Hashem. Entonces, ahora pensemos también la dificultad. Estos 400 profetas no eran propiamente del tamaño de Natán y de Shmuel. Era muy fácil poderlos engañar, ¿sí? Muy fácil poderlos engañar. Esto también nos debe enseñar algo, ¿no? Hashem maneja el mundo como él quiere, es su mundo, ¿sí? No sé, pensemos, para tener un ejemplo, um, nosotros construimos una casa, nosotros la decoramos como queramos, porque es nuestra casa y en mi casa yo hago lo que yo quiero. Yo quiero ponerle 10 ventanas, le pongo 10, si no le quiero poner ventanas, no le pongo. Si quiero que la pared sea blanca, es blanca, si quiero que sea gris, es gris. Hashem también, este es su mundo, nosotros somos su creación, de forma que todo lo que va a pasar al final siempre es un designio de su voluntad, nunca va a ser algo que se salga de su control. Y aún aquí en este caso, donde hay involucrado
un engaño para los profetas, Hashem está dando su visto. Bueno, ya vamos a ir desenredando y desarrollando la idea. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor. Shalom con todos, buenas noches. Sí, quería agregar algo, justo lo que estás mencionando. Bueno, creo que ese término puede, creo que malinterpretarse de que Hashem es el dueño de este mundo. Bueno, sí, todos lo sabemos, pero creo que muchas personas lo pueden malinterpretar en el sentido de que, bueno, ya sabemos las cosas que están pasando, ¿no? El robo, la extorsión, tantas personas inocentes, por así decirlo, que las matan, o sea, lo que está pasando ahorita con Israel, que cada vez que miro las noticias, eh, nada bueno, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente, muchas familias ahorita están sufriendo porque nadie quiere que un ser querido muera, nadie quiere que un ser querido le pase nada malo. Entonces, muchas personas dicen, ay, Dios mío, pero ¿dónde está Dios? O Dios, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? O como hay otras personas que tal vez entienden un poco más y dicen, no, sí, es que es la voluntad de Dios. Y muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, es un poco contradictorio, por así decirlo, pero también hay que saberlo entender. Y todos no tenemos la capacidad de entender, por así decirlo. Ok, me hiciste acordar de algo que alguna vez estudié en los escritos de Larizal, de cómo funciona la justicia de Hashem. Para nosotros se nos hace muy duro todo lo que vemos, y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién no se quiebra el corazón viendo un bebé asesinado, descuartizado, violado, Halu Shalom, lo aleino? Eso es algo doloroso y que no podemos entender, no podemos comprender. Pero, por ejemplo, una vez cuentan en los escritos de Larizal que un hombre llega y le dice, maestro, quiero conseguir una esposa y no he podido, ¿qué hago? Entonces el arista le dice, vete a tal pueblo y con la primera mujer que veas, pídele matrimonio y cásate con ella. Así fue, el hombre fue y le hizo caso, fue a un pueblo, vio una mujer hermosa, se enamoró, habló con ella, se comprometieron, se casaron. La noche de bodas consumaron el matrimonio, pero a la mañana amaneció muerta la esposa. ¿Sí? Pues al final el padre de la esposa, o sea, el suegro, le dice, mira, eh, tú te casaste con mi hija de una forma correcta, llegaron a consumar el matrimonio, la herencia que era de ella ahora es tuya, y le dio una cantidad gigante de dinero. Entonces él se devolvió para donde Larisa y le dijo, hey, rabino, mire, yo vine, quería casarme, pero mi esposa terminó muerta y yo terminé millonario, pero sin esposa. Estoy igual que antes, solo que con plata. Yo quiero una esposa. ¿Por qué pasó eso? Pues el Ari le responde, es muy sencillo, porque esa mujer que fue tu esposa durante unas horas era tu socio en una vida anterior y en la vida anterior te había robado esa cantidad de dinero. Su misión en este mundo era rectificarlo y ahora con su muerte te está pagando esa deuda. Por lo tanto, el alma de esa persona quedó rectificada. Y así funciona la justicia de Hashem. Las cosas que no podemos entender, que están más allá de nuestra comprensión, es porque no podemos pensar solo que estamos respondiendo por estos años de vida que tenemos en este momento. Tenemos un karma astral, un karma en el alma, una corrección que necesita el alma. Y solo hasta que no estamos en la misma situación no sabemos si se pudo corregir o no se pudo corregir. No hay otra manera. ¿Sí? Aquí en estos días de Teshuvah, todos estamos haciendo compromisos para que Hashem nos juzgue bien. Todos nos comprometimos a estudiar una Mishnah diaria, a dar más acá, a estar más pendiente de honrar al padre y a la madre, a estudiar más Torah, a no faltar a la sinagoga, lo que sea. Todos nos estamos comprometiendo. Pero hasta que no estemos otra vez en la misma situación, no nos damos cuenta si el compromiso era serio. Entonces, Hashem, ¿qué nos va a poner? Nos va a poner el tiempo, a ver si lo vamos a utilizar en Instagram, en Facebook o abriendo un libro de la Torah. O nos va a poner la posibilidad de cumplir una mitzvah y vamos a preferir, en vez de darle sedaka a alguien, entonces comprar una pizza. Y así, solo se sabe si se hizo Teshuvah de esa manera. No hay otra manera de saberlo. ¿Sí? Vamos a escuchar a Camila. Sigue, Camila.
Shalom, buenas noches. Pues eso del tema que comenzaron a hablar, lo entendí este año con un libro que me envió la señora Doris, su mami, que decía las reencarnaciones, o sea, las reencarnaciones del alma. Lo entendí pues porque, y también una vez leyendo un salmo que el rey David pedía perdón aún por las cosas que no se acordaba. Y yo entendí que no era lo que no se acordaba de esta vida, sino que, que uno no se podía acordar de sus reencarnaciones. O sea, que lo perdonara a uno, aún los que no tengo presentes. Y yo siento que uno como ser humano, uno se puede acordar de todos sus errores de esta vida, pero obviamente no tiene presente los errores de las vidas pasadas o las oportunidades que le ha dado Hashem a través de todas las reencarnaciones que ha tenido uno. Entonces ese salmo, o pues yo lo interpreté así, o sea, que aún de lo que no me acuerdo, perdóname. Entonces yo entendí eso, que esas vidas pasadas que no tenemos presente todas esas fallas y que por eso volvimos a reencarnar y tenemos que venir a reparar, pero no nos acordamos y que hicimos un compromiso con Hashem, entonces por eso pasan muchas cosas horribles en el mundo. Y creo que cuando uno tiene la fe, la emuná puesta en Dios, uno tiene que entender que este mundo va marchando para bien siempre. Que todo va enfocado hacia algo mejor, porque pues Hashem lo prometió, ¿no? Hashem ha prometido que la humanidad va a tener una redención, que el alma de Adán va a ser redimida y nosotros tenemos que ayudar a que eso pase, a que eso cambie, porque, o sea, nosotros que sabemos la verdad, que no tambalea, sino que es una verdad que es firme, tenemos que entender que nosotros tenemos que ayudar a que eso pase, tenemos que ayudar a que el mundo sea redimido. Y yo entendí eso este año. Muy bien, no, todo esto es un aprendizaje continuo, ¿sí? Todo es un aprendizaje continuo, más en la Torah, ¿sí? Llegará un punto en el que una persona diga, ya me las sé todas en la medicina, no hay nada que aprender, y es verdad, ya se las debe saber todas, pero en la Torah nadie puede decir, ya me sé toda la Torah, es que es infinita y no se puede saber todo, pero nuestro recipiente lo llenamos de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, ¿sí? Esto hasta que nos muramos vamos a seguir aprendiendo todos los días de nuestra vida. Entonces, simplemente, pues ya depende, digamos, no sé, tanto del tiempo que uno dedique como de la intención a poderse mejorar cada vez más, ¿sí? Vamos a volver al tema. Entonces, en la profecía le está diciendo a Mijayahu que vio a todos como que no tuvieran un amo, como sin pastor. ¿Eso a qué se refiere? Aquí se está refiriendo al ejército sirio. Resulta que en ese combate a donde está consultando Ahab si puede salir, el rey del enemigo dijo, no peleen con grande, ni con chico, ni con hombre, ni con mujer, ni con nadie, sino solo contra el rey de Israel. Yo quiero es matar a Ahab. Y así fue. Cuando empieza la guerra, nadie se puso a pelear con soldados normales. Solo buscaron al rey de Israel para matarlo, pero se dieron cuenta que él estaba disfrazado. Bueno, eso va a ser un poquito el tema de la semana entrante. Pero también está diciendo el profeta, es mejor que cada uno en Israel se vuelva a su casa en Shalom. ¿Sí? Va Shalom. ¿Eso por qué nos está diciendo? Que al final en esa guerra no murió sino un solo ser humano, Acab, nadie más. Todo el ejército estuvo vivo. Entonces, ¿por qué nos está diciendo que Israel vuelva a su casa en paz? Si al final Israel no fue afectado, solo uno murió. Dice el Abraham Akadosh. Esto se refiere a que cuando el rey de Israel está en apuros, se considera que toda la nación está en apuros. ¿Sí? Cuando el gobernante está en apuros, todos estamos en apuros. Cuando el gobernante está bien, todos estamos bien. Entonces, al final, eso habla un poco, ahí sí, actualizándonos al mundo, de que normalmente el gobernante de cada nación es designado por Hashem de acuerdo a los méritos de esa nación. ¿Sí? Cuando tenemos un gobernante justo, correcto, equitativo, decente, que rara vez se ve en nuestros tiempos, así lo merecíamos, pero cuando también tenemos al tirano, al odioso, al que solo busca su gloria, al que solo llena sus bolsillos, también nos lo merecemos, ¿sí? Todos somos un grupo, todos somos un alma, dijo ahorita Camila, el alma rectificándose,
en todo el mundo. Hay unas partes que están bien, otras que están mal. Pues hasta que no esté bien, el mundo no se va a rectificar, ¿sí? No hay nada que hacer. Ok, ahora nos sigue diciendo, ¿cierto? Miren lo que dijo ahí en las frases el profeta Mijayahu. Pongan atención. Veo a Shem sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos de pie junto a él a su derecha y a su izquierda. ¿Eso qué significa? A la derecha significa a los defensores y a la izquierda se refiere a los acusadores. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Cuando alguien va a juzgar, ¿cierto? En los juicios modernos, tenemos a la fiscalía que acusa en un lado y al otro lado tenemos al abogado del defensor. Entonces, uno va para acusar, otro para defender, más el juez. Asimismo, todo este principio se basa en que funciona el cielo, así funciona en la tierra. ¿Sí? Dice Rabino Benjaye, cuando se sientan a juzgar y dictan una decisión, dicha decisión es inválida, porque se necesita el mínimo 3. Hoy, Hashem mismo en los libros de los Sahabim dice que una decisión no puede ser tomada por uno, ni por dos. Tienen que ser 3 personas para tomar una decisión. Eso se basa en una regla. Uno solo es arrogante. Cuando hay 2, eso es peleas. Pero cuando hay 3, hay un equilibrio, ¿cierto? Ahora piensen un momento, una pequeña reflexión. ¿Será que el Posek Alajá, que decidió él solo la Alajá hace 10 años, es una persona apta para decidir por todo Israel cómo debe actuar la Alajá? A menos que digan, este libro lo hicieron entre 3 sabios, y dice, esta es la ley sugerida. Oh, uy, qué cambio de palabras. Pero siempre es uno el que la decide. Imagínense ustedes delante de Hashem eso. Imagínense eso de verdad, imagínenselo. Dígale delante a Hashem que Hasbe Shalom, muramos esta noche y lleguemos a su trono de gloria. Porque hizo la alhaja como la decía uno solo. No, eso dijeron los rabinos que tocaba hacerlo así, los santos jamín de bendita memoria. No, señor. Y entonces, ¿para qué tenía la Torah? Cuidado, la habría. Sé de alguien que es Hassan de una comunidad. Se dejó la barba porque se lo dijo un rabino. Dijo, yo no sabía que tocaba dejarse la barba. Parcero, amigo, la Torah dice, no te rasurarás la punta de tu barba ni las sienes. Hasta que no te lo dijo un rabino, no lo hiciste. Dejaste a un lado la Torah para seguir a un hombre. O sea, muchachos, perdónenme por la insistencia, pero yo defiendo que la alhaja está muy mal en estos tiempos. ¿Sí? Y sé que este video lo verán rabinos y pues el alhaja, lo siento, no está bien. Hay un problema de fondo. Se solucionará cuando esté Mashiach y mayoría del Sanedrín diga las leyes así. Amén. Ahí sí no hay nada que decir. ¿Listo? Ahora bien, sigue diciendo. Incluso Afilu sigue siendo rabino de Jaya. Sí, Hashem mismo, Akadosh Barujú, el rey del universo, amo del cielo y amo de la tierra, no toma una decisión judicial solo, el que él es el creador. ¿Cómo va el hombre a decidir uno solo la ley de todos? Sin embargo, él sí sella el decreto solito. ¿Por qué? Está escrito en Daniel 10:21, la escritura de la verdad. Ese es el sello de Akash Baruj Hu. ¿No está insinuado? Bereshit bara Elohim. Primeras 3 palabras de la Torá. Sus últimas letras dicen Emet. Forman la palabra Emet, el sello de la verdad. Hashem, esa es su identidad. Entonces, en el juicio, él toma a todos en consideración. Pero cuando sella el decreto, él sí lo puede hacer solito. Si Hashem no lo hace solo, el hombre menos lo puede hacer solo. Ok, también Calarrabati nos enseña. Si Hashem está en la mitad, derecha defensores, izquierda acusadores, eso significa que quien va en el medio es el más importante, ¿sí? Porque Hashem es en ese caso el que está haciendo, recibiendo argumentos de un lado y argumentos del otro para tomar la decisión. Ahora pensemos algo también importante. Nosotros todos los días hacemos defensores y acusadores. Todos los días creamos nuevos defensores, nuevos acusadores. Eso depende de nuestra vida diaria. Entonces, hicimos una mitzvah, ¿cierto? Nos pusimos tefilín en la mañana, creamos un ángel defensor. Hicimos Birkat Hamazon después de la comida, otro defensor. Hicimos los 3 rezos al día, otros 3 defensores.
Y así vamos creando defensores, pero el mismo día también comimos comida no kasher. Eso es un acusador. O ese mismo día estuvimos muy despistados en el rezo y lo repetimos porque Hashem no se ponga bravo. ¡Pum! Otro acusador que va delante de Hashem. O ese día pudimos darse acá en la Iba. Hashem nos puso otro acusador, creamos nosotros mismos, perdón. ¿Cuándo vamos a ser juzgados delante de Hashem? Entonces, eso es una balanza. O pesan más los defensores o pesan más los acusadores. ¿Cierto? La idea sería que al menos estuviera equilibrado, pero normalmente cada generación en lo que sigue avanzando está peor, pesan más los acusadores que los defensores. Por eso vienen solo decretos malos en el mundo, solo decretos malos en el mundo. Miren en nuestro país, estamos ahorrando agua en esta ciudad, ¿cierto? En los alrededores. Ahora estás diciendo que vamos a empezar a ahorrar energía. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque no llueve. ¿De qué depende que llueva? De nosotros, los Yehudim. Viene Sukkot, donde se juzgan las lluvias que caen en todo el año. ¿Cómo vamos a hacer Sukkot? Entonces pensemos que la solución la tenemos los judíos y no la tiene el resto del mundo. Pero por una consecuencia de no hacer las cosas bien, pagan todos. Todo lo que pasa en el mundo malo es culpa de Am Israel, de nosotros mismos. Una responsabilidad grande ser un judío. Muy bien. Dice el Rambam, guía para los perplejos. Este caso y cualquier otro que se refiera a que Hashem fue visto, eso es una percepción intelectual, no una percepción ocular, porque Hashem no tiene ninguna forma, ¿sí? No tiene ninguna forma física. Entonces, todo lo que vemos en el Tanaj, los ojos de Hashem, que le pesó en el corazón, que Moshe le vio la espalda, que David era conforme al corazón de Hashem, y cosas así que nombran como si Hashem tuviera una forma física con órganos como nosotros, solamente son palabras metafóricas para que nosotros en nuestro limitado intelecto entendamos cosas superiores de qué es Akadosh Baruj Hu. Pero Hashem no puede tener una forma, porque si la tuviera sería un ser limitado como nosotros, ¿sí? Sería tan limitado. Yo no puedo sacarme 6 dedos, ustedes tampoco. Si Hashem tuviera 5 dedos, sería un ser limitado, igual que nosotros, que no puede tener 6. Entonces, Hashem no tiene forma. Un principio del Rambam, y está explicado en que aquí el profeta lo está diciendo de forma metafórica, no de forma literal. Hasbe Shalom. Ahora bien, aquí en esto nos dice que se procedió a engañar a Ahab para que él vaya a una guerra. Y el Talmud Yerushalmi nos enseña en el Tratado de Ketubot que los pies de una persona lo llevan a donde es deseado, a donde debe estar, ¿sí? Muchas veces creemos, estaba en el lugar equivocado. No, no, no. Ese era el lugar en donde tenía que estar. Aquí estamos viendo que para que llegue a ese lugar tienen que pasar muchas cosas. Y todos pensamos en perspectiva con una sola cosa que cambiara de nuestro pasado y no estaríamos hoy estudiando el Tanaj aquí sentados. Incluso de este mismo día. Podía ser que salió una reunión de emergencia a esta hora, entonces tocaba atenderla, ¿sí? No hubiéramos escuchado este estudio. Después en YouTube tal vez, pero no en vivo. Asimismo, donde estamos es donde tenemos que estar. Incluso el Yetzer Hara juega a favor de eso. Lo que dice la Gemara más o menos es que el Yetzer Hara lleva a la persona a donde está solicitada que debe estar. Y nos recuerda eso en un caso con Shlomo. Eso lo estudiamos, pero repitámoslo. Resulta que Shlomo un día, dice la Gemara, se encontró con el Malach HaMavet, que es el mismo Satán y el mismo Yetzer Hara, ok. Y lo vio preocupado. Le dijo, ¿pero a usted qué le preocupa? Y el ángel de la muerte le respondió, tengo que tomar la vida de Elioref y de Ahía y no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Elioref, perdón, y Ahía eran 2 siervos de Shlomo. Entonces Shlomo dijo, bueno, pues éxitos, viejo. ¿Usted verá qué hace? Shlomo por más hacer, por tratar de ayudar a que la vida de Elioref y Ahía no se acabara, los mandó a la ciudad Luz, la ciudad de Betel, ¿cierto? Y entonces les dijo, váyanse para esa ciudad y quédense allá como enseñando, ministrando, en fin, lo que tengan que hacer, dirigiendo desde allá sus asuntos.
quédense a resguardo en esa ciudad. Cuando iban entrando a la ciudad, se derrumbó una torre y se murieron, ¿sí? Al otro día aparece el ángel de la muerte a Shlomo y le dice, quiero darte gracias, rey Shlomo, porque yo tenía que matarlos a ellos, tomar sus vidas en la ciudad de Betel. Y no sabía cómo hacer para que se dirigieran a esa ciudad. No había un motivo para que viajaran, ni tenían recursos, ni había necesidad de que fuera por algún asunto oficial. Pero tú los mandaste allá y así yo pude cumplir con mi trabajo. Por eso vengo a darte las gracias. Entonces ahí Shlomo escribe algunos proverbios que nos dicen que los pasos del hombre son dirigidos hacia donde debe estar. Incluso la inclinación al mal nos lleva a donde tenemos que estar en ese momento. ¿Sí? Muy importante. Muy bien. Aquí este es un hidushazo para tratar como de cerrar con esto y seguir la semana entrante. Un hidush muy bueno, secreto grande. Masejet Sanedrin, página 89, nos da la identidad de este espíritu de mentira que incitó al rey Acab a ir a la guerra. Oh, ¿cuál fue ese espíritu? Miren lo que dice. Página 89 de Sanedrín. Cuando Hashem pregunta quién irá a seducir a Acab para que salga a la guerra y caiga en Ramot, fue el espíritu de Nabot, el que se ofreció a ser el espíritu de mentira, porque el espíritu mismo estaba ansioso de vengarse de Ahab. Oy, 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 oy. Hace una semana estudiamos sobre Acab y Nabot. Supimos que eran primos, que Nabot no había tenido hijos, que la heredad le correspondía a Acab de todas maneras, pero que él se aprovechó de lo que hizo Jezabel, lo mandaron a matar y fue y se apoderó del terreno. Entonces por ahí teníamos sangre inocente volando en el aire. Y esa sangre inocente nos enseña muchas cosas. Primero, que uno le transmite al alma midot, ¿sí? El alma también recibe las midot, las cualidades. Entonces, si las cualidades mías es ser bondadoso, es porque mi alma es bondadoso. Si las cualidades de mi alma es ser iracundo, es porque mi alma es iracunda. Si las cualidades de mi alma, de mi cuerpo es vengarse, es porque mi alma es vengativa, ¿sí? Todo eso lo absorbe el alma y se lo lleva también de este mundo. Si no, de otra forma no podríamos explicar por qué Nabot deseaba vengarse de Acab, ¿sí? Si ya descansó y se fue de este mundo, ¿qué nos importa Nabot? Pues apareció para exigir que se le pagara a Acab según le había sido hecho a él, ¿sí? También aprendemos que no tiene paz un alma hasta que no es vengada de su muerte, ¿sí? Hasta que no es vengada de su muerte, esa alma no va a descansar bien. Por eso hay muchos cuentos, historias, y tanto judías como no judías, de almas en pena, hasta que no son rectificadas por algo que queda pendiente en este mundo. ¿Sí? Difícil. No sabemos cómo será nuestro deceso, pero Halbe Sharon que no vaya a ser en situaciones así. ¿Sí? Pero cuando hay situaciones así, un alma sigue sufriendo hasta que no es vengada totalmente. Ahora bien, tenemos una reflexión, ¿no? Hay un listado de personas que merecen la muerte. Uno de ellos es un falso profeta. Una persona que no recibió la profecía de Shem y la profetisa merece la muerte. Pero también por otro lado vemos que aquí Hashem permitió el espíritu de mentira al profeta. Pues al final ese profeta sería culpable de merecer la muerte o no, porque finalmente Hashem autorizó esa mentira. ¿Qué sería lo que pasó allí? La Gemara sigue diciendo. Una primera opción vendría a ser que todos saben que los profetas no profetizan con el mismo estilo y debió caer en cuenta que era mentira. O sea, él no detectó que estaba siendo engañado por un espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque seguramente desconocía que los profetas no profetizan igual. Él al darse cuenta, Jehoshaphat sí lo entendió, pero Mijaía no lo entendió. Perdón, el rey Acab no entendió eso de los otros, en especial el de que se llama acá, ¿cómo se llama? Déjame un segundo, el nombre de este profeta, Sedequías, hijo de Kenana, ¿sí? ¿Culpable o no? De haberse dado cuenta que era mentira. La otra es, dice la Gemara, que al oír de Jehoshaphat que si había otro profeta, debió haberse entendido que allá había algo raro y discernir ese espíritu falso. En palabras
modernas, le faltaba calle al hombre para darse cuenta que su profecía era mentira. ¿Sí? Difícil, ¿no? Difícil porque uno no analiza esas cosas, pero sí le faltó ahí perspicacia, le faltó maldad, malicia indígena para darse cuenta de las cosas. Ahora dice así, Share Kedusha, Share Kedusha. Quien se beneficia del honor de la Torá, retira su vida del mundo y puede ser condenado a la pena de muerte. El que obtiene beneficio mundano de las palabras de la Torá, quita su vida de este mundo y hereda el Geinón. Oh, entonces, claro, coger la Torá de negocio, coger la Torá para mi beneficio personal, para sacarle el jugo, solo para mi beneficio. Esto trae consecuencias que lo sacan al final de este mundo y lo llevan al Geinón. Ya sabemos que Ahab, en este caso, no heredó el mundo venidero, ¿sí? No lo heredó. Y de todas formas, el profeta que estamos hablando acá, que se benefició del honor de la Torá porque era un profeta de Hashem también, ese Sedequías dijo de que nada, nada, al final, pues también murió. Y murió debido a que engañó al rey Ahab. Porque le va a decir en los próximos capítulos, si tú llegas vivo al año entrante es porque Hashem habló mentiras por medio de mí. Y efectivamente en ese año murió ese profeta. ¿Sí? Vamos a cerrar por el día de hoy recordando algo de lo que es el efecto de las mentiras. ¿Sí? Ya dijimos que el sello de Hashem es la verdad. Y ya hemos analizado cómo se escribe Emet, ¿verdad? Y cómo se escribe Sheker, mentira, las letras continuas, las letras que no tienen que apoyarse, las de Emet sí tienen que apoyarse. Pero reflexionemos en estos 4 actos que ya terminamos. Bueno, vamos en 3 estudiados, nos falta uno más, del efecto de las mentiras. ¿Listo? El primero fue Amnón y Tamar, ¿cierto? 2 hermanos, Amnón se hace el enfermo, dice que quiere que Tamar vaya y lo atienda, va su hermana inocente, ingenua, y al final es violada. ¿Terminan qué? Murió Amnón, murió Absalón, Tamar queda como madre soltera, y después de ese hijo, nos va a aparecer más adelante que nació una mujer también, que por allí se casó con un rey de Yehuda, un rey de Israel. Eso está un poquito más adelante. Pero no terminó bien la historia, terminó en muerte y en problemas entre hermanos y sufrimientos para David. Efecto de una mentira. 2, tenemos a Jezabel con Nabot. Ella mandó las cartas, los tomó hace una semana, al final lo mataron y la viña la cogió acá. 3, la venganza de Nabot. También una mentira llevó a que Acab muriera. Y es increíble cómo un ejército entero está listo para una guerra. Un soldado se cansa. No era un soldado, era un general y vamos a ver quién era después. Y manda el arco, lanza una flecha y al que cayera lo mató y le cayó preciso al rey de Israel disfrazado de soldado y lo mató y no murió nadie más en todo el día. Maravilloso, Hashem es impresionante. La muerte cuando llega no es una sorpresa, simplemente es el método en que Hashem sacó el alma del mundo, pero era el momento de que esa alma partiera. Y la cuarta va a ser con Gehazi y Elisha, que será tema de más adelante, cuando el siervo de Elisha se benefició de la Torah de su amo, de su maestro más bien, y pidió, como se dice aquí en Colombia, la liga, pidió la comisión por lo que había hecho su jefe. Y entonces fue y engañó en el nombre de Elisha y en el nombre de Hashem. Y como consecuencia, pues él y todos sus descendientes quedaron malditos con la enfermedad de Saba. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta acá. Aún queda todavía mucho por analizar de esto y de lo que vendrá a continuación. Pero Besra Hashem, dentro de una semana cerramos el libro de Reyes. Melahim Aleph quedará cerrado, Besra Hashem. Segunda parte, no se la pierdan. Este es un nuevo año. Si nos comprometimos al estudio de la Torah, demostrémoslo. Miren, esto se hace el Shem Shamayin. Aquí nadie se está ganando un peso. Estamos ganando en tesoros en el Olamoa. Entonces aprovechémoslos y invitados todos. ¿Listo? De mi parte, Gemar Hatimatubá, Hashem nos inscriba para bien en este Shabbat. Recuerden lo que les dije al comienzo de este estudio.
muy bueno, muy positivo que Shabbat sea Yom Kippur, porque Hashem va a afirmar y solo está permitido violar las melajos de Shabbat por Pikuach Nefesh, así que Hashem nos va a decretar solo cosas buenas para salvar nuestras vidas. Pues que Hashem nos dé a todos sustento amplio, abundante, mucho estudio de Torah, muchas mitzvot por cumplir, mucha salud, mucha felicidad y Besra Hashem, a todos Laila Tov, nos vemos en una semana. Shalom amigos. Shalom, muchísimas gracias.